personas. Gracias por nosotros para ser mejores. Bienvenidos a Conéctate con ANR, en una nueva conferencia. No olvides seguirnos y dejar un me gusta. Es muy importante para nosotros que nos ayudes a compartir para llegar a más personas. Gracias por nosotros para ser y ayudar a ser mejores. Bienvenidos a Conéctate con AIR, en una nueva conferencia. No olvides seguirnos y dejar un me gusta. Es muy importante para nosotros que nos ayudes a compartir para llegar a más personas. Gracias por estar con nosotros para ser y ayudar a ser mejores. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a Conéctate con AIR Gestión, nuestro programa institucional que transmitimos todos los sábados y todos los miércoles de 6 a 7 de la noche, trayendo temas de interés general para la comunidad. Les recuerdo que AIR Gestión es una organización creada en Villavicencio hace 12 años, 13 años, que ya cumplimos en los próximos días, y nuestra misión es ser y ayudar a ser mejores. Esto lo realizamos a través de nuestras actividades de asesoría, capacitación, auditoría, y desde el mes de marzo, gracias a esta situación sanitaria que vivimos en todo el mundo, pues incursionamos en el mundo virtual, al inicio con un programa que denominamos Pausas Activas en Familia, y hoy es Conéctate con AIR. Nos encanta mucho acompañarlos en sus hogares y en sus sitios de trabajo con estos temas de interés. Ya hemos hablado de cultura, de ciencia, y les recuerdo que este programa queda grabado en Facebook. O sea que si hoy por alguna razón tus amigos no pudieron presenciarlo, lo puedes compartir porque allí queda grabado. Y bien, el tema de COVID-19 no era nuestra pasión. Hemos tratado de evitarlo precisamente por toda la hiperinformación que nos llega de todos lados. Sin embargo, hay una institución que a todos nos interesa, particularmente a quienes vivimos en la región de la Orinoquia, y es nuestro Hospital Departamental de Villavicencio, nuestro amado hospital. Y digo amado porque pues todos los que hemos trabajado allí, y particularmente yo que me vinculé al hospital desde el año 97, quiero mucho esta institución. Y hoy invitamos precisamente a nuestro hospital, a nuestra gerente y al subgerente asistencial, el doctor Alex Ward Mercado, para que nos cuente y nos dé un parte de tranquilidad cómo está preparado el Hospital Departamental de Villavicencio ante esta situación del COVID-19. Así que, bueno, quiero mencionar que el doctor Alex Ward, que es gran amigo de la casa de AIR, no dudó un segundo en decirnos, claro, estoy con ustedes ahí en Conéctate con AIR. Así que, doctor Alex, nuestro gran amigo, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación y por traer esta información del Hospital Departamental de Villavicencio. Bienvenido. Doctor René, muchísimas gracias. En nombre de la gerente, la doctora Marjorie Díaz, en el nombre propio mío, y en nombre de todas las personas que hacen parte del Hospital Departamental de Villavicencio y que estamos trabajando en lo que les voy a presentar ahorita, de lo que vamos a hablar, muchísimas gracias por la invitación, por el espacio, por permitirnos darnos a conocer, dar a conocer qué estamos haciendo, cómo estamos trabajando y pues no, iniciemos. Y voy a iniciar con un video cortico que sintetiza nuestra actividad dentro del marco de esta pandemia, de cómo hemos preparado las cosas, de cómo nos hemos alistado para poder responder ante la demanda de pacientes por esta nueva enfermedad.
El Hospital Departamental de Villavicencio viene reforzando las acciones en las fases de emergencia en la contención y la mitigación del posible impacto que podamos tener en la atención en salud para la infección respiratoria aguda por el nuevo virus COVID-2019. Por medio de la activación y poniendo en dinamismo y operación el plan de contingencia que tenemos establecido. Para esto, disculpe, doctora Les, diferentes actividades no está compartiendo pantalla. de acuerdo a las líneas estratégicas priorizadas en este plan de contingencia. En la fase de preparación, nuestro hospital activó el Comité Hospitalario de Emergencias. Para ello lo hizo mediante la circular 001 de este año y empezó con la capacitación y la socialización a nuestro personal asistencial, administrativo y de apoyo cooperativo que tenemos. En ese mismo periodo empezamos a hacer toda la estrategia de reforzamiento entre líneas de trabajo: limpieza y desinfección de áreas y superficies y dispositivos biomédicos, el manejo y uso de los elementos de protección personal. La tercera línea tiene que ver con el reforzamiento de la capacidad de respuesta para afrontar el incremento en la demanda de la atención en salud. Empezamos a hacer la conversión y la transformación de servicios en áreas de aislamiento respiratorio y que posiblemente se puedan transformar en unidades de cuidados intensivos intermedios. Durante la fase de contención, el Hospital Departamental de Villavicencio inició la conversión de servicios de hospitalización en donde medicina interna, quirúrgicos y ortopedia se convirtieron en zonas de aislamiento respiratorio unipersonal para el cuidado intensivo e intermedio de nuestros pacientes. Además, se iniciaron adecuaciones para establecer zonas de expansión hospitalaria para la internación de pacientes respiratorios y otras patologías. En simultánea, inicia el redireccionamiento de los pacientes del Servicio de Salud Mental para la IPS de la red de Villavicencio y entrando la Unidad Funcional de Salud Mental en un servicio de hospitalización de pacientes no respiratorios. Posteriormente, iniciamos la operación del triage respiratorio al costado izquierdo de ingreso de urgencias, con la atención de todos los grupos de edades con sintomatología respiratoria. Continuamos en esta etapa con nuestro proceso de capacitación permanente al personal asistencial. Empezamos a ser mucho más específicos en la ruta de atención y de movilización de pacientes al interior del hospital, pero adicionalmente empezamos a fortalecer los protocolos de atención clínica para el manejo de ventilación respiratoria y el manejo terapéutico clínico de la sintomatología. El Hospital Departamental refuerza su modistería con el diseño y la confección de gorros, tapabocas, sábanas, overoles y otros elementos de protección personal que es de uso permanente para el manejo y la atención de los pacientes. Para la etapa de mitigación, tenemos disponibles zonas de expansión ubicadas en el polideportivo de la entidad, con capacidad para 50 camillas y 2 carpas adicionales con capacidad de 32 camillas cada una, las cuales serán destinadas a la atención de pacientes no severos de COVID-19 en el momento en que sea necesario. Adicionalmente, el hospital implementó e hizo adherencia a unas herramientas tecnológicas y las comunicaciones para los procesos de capacitación. Anudado a todas las actividades y acciones que ha realizado el Hospital Departamental de Villavicencio, se le adiciona la socialización constante de las rutas para el traslado de pacientes y gestión de los equipos biomédicos, puestos de control sanitarios en la entrada de la institución, procesos de desinfección en diferentes zonas, mobiliarios y entre otros. Estas y muchas más acciones demuestran el compromiso del Hospital Departamental de Villavicencio, que continúa preparándose y ajustándose a cada una de las directrices emitidas por el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud. Todo esto para trabajar siempre por su propósito principal: brindar a los usuarios una atención humanizada y segura. Muy bien, doctor Alex, con ese video de introducción yo creo que estamos preparados para escucharte, porque obviamente que alrededor de el tema del COVID-19 hay tantos temores, tantos mitos, tantas situaciones que la comunidad, pues, con información de aquí y de allá, le causa inquietud. Y por eso, precisamente la invitación que le hicimos al hospital para poderle contar de primera mano cómo estamos preparados y qué parte de tranquilidad podemos brindar. Entonces, adelante, doctor Alex. El hospital, desde el comienzo de año, desde el mes de enero, cuando ya teníamos conocimiento que en China había iniciado esta epidemia, que ya había unos casos que estaban aumentando y que se alertó al mundo sobre el inicio de una epidemia con características de pandemia, de un virus de alta transmisibilidad que no tenía manejo clínico específico. El hospital el 30 de enero suscribe su primera versión del plan de contingencia para el manejo de la
de la introducción de casos en nuestro territorio y en nuestro hospital y para prepararnos. Y esto lo hace desde el mes de enero porque el hospital reconoce el papel que tiene en la región, el papel que tiene en la ciudad, en el departamento del Meta, como la cabeza de la red de prestación de servicios, como la institución con la mayor complejidad, con la mayor capacidad instalada, y pues entendiendo ese papel, esa responsabilidad que tenemos, pues iniciamos nuestra primera versión del plan de contingencia, la cual ha ido cambiando. Hoy está en la versión número 4 y al finalizar la semana que inicia estará en la versión número 5 porque pues dentro de lo que me toca decirles es que esto ha sido un ejercicio muy dinámico, un aprendizaje constante, aprender, desaprender, ajustarnos rápidamente a los cambios, responder a todas esos retos que esta enfermedad nos ha impuesto. Como decía en el video, se manejan unas líneas dentro del plan de contingencia. La primera, reforzar todas las actividades de vigilancia epidemiológica con el fin de identificar casos probables, con el fin de confirmar los casos y con el fin de darle el manejo a los pacientes desde el marco del manejo clínico, pero también desde ese enfoque de disminuir el riesgo de la transmisión del virus a nivel del hospital, a nivel de nuestros colaboradores y a los demás pacientes. Hay una línea muy grande dentro del plan estratégico que se definió en un plan de contingencia relacionado con el talento humano. Reconocemos que el talento humano es un tema supremamente importante dentro de este plan de contingencia. Es nuestra línea de frente, son nuestros soldados a los cuales había que protegerlos. Inicia un ejercicio de ajustar toda la planeación de los elementos de protección personal, que varió en lo que se había definido el año anterior cuando se define el plan de compras para el año 2020, inicia el año 2020, inicia con esta situación, nos obligó a aumentar el número de elementos de protección personal, a interactuar con las aseguradoras, con las administradoras de riesgos laborales para también conseguir elementos de protección personal. A través de donaciones también se consiguieron. Hubo una serie de situaciones al principio, pero ya esa situación está completamente controlada. Tenemos nuestro personal con los elementos de protección personal acordes al riesgo, acorde a los riesgos que representa la atención en cada una de las áreas y en las actividades desarrolladas. Con el personal también se hace otro ejercicio y el ejercicio consiste en la capacitación constante, en la presentación clínica de la enfermedad, en las definiciones de caso. Ha sido también un ejercicio dinámico porque frecuentemente están cambiando las versiones de los lineamientos y nos ha obligado a estar muy pendiente de eso porque en el cambio, en estar atentos al cambio, en responder al cambio, está la base del éxito para responder bien en la pandemia. El recurso humano también, todos en el área del sector salud estamos bajo el estrés, con el temor, con el miedo de enfermarnos, de enfermar a nuestras familias, y pues también es un ejercicio que se ha liderado con el apoyo del grupo de psicología del hospital, donde se ha hecho acompañamiento, donde se realiza una serie de actividades para tratar de disminuir toda esa carga emocional que representa el reconocer el riesgo de enfermarnos, incluso hasta de morirnos. Hemos tenido personal enfermo, hemos tenido personal que ha sido confirmado. Afortunadamente se han logrado controlar los casos, hemos activado todos los procesos de vigilancia epidemiológica, se establece el cerco, se establecen los contactos, se hacen pruebas y no hemos tenido ninguna persona, ningún personal sanitario, ni médico ni enfermera que haya tenido una enfermedad grave por el coronavirus. El personal también, el proceso de talento humano a través de seguridad y salud en el trabajo lleva un ejercicio de seguimiento de estas personas, haciéndoles el acompañamiento, haciéndoles todo el seguimiento a su estado de salud y a identificar el momento en el cual
puede reintegrarse a sus actividades laborales. La afectación sobre el recurso humano ha sido una situación crítica porque en algún momento por la situación presentada, pues el personal tiene que irse a aislamiento. Ese personal aislado no puede estar en el hospital, no puede cumplir con sus actividades laborales, con sus funciones. Eso nos ha dificultado, pero porque nos ha tocado reemplazar personal, cambiar, modificar, ajustar áreas, hacer un manejo dinámico del recurso disponible, y hasta el momento hemos logrado superar esos momentos de crisis sin la necesidad de disminuir la capacidad instalada y los servicios del hospital. Esta enfermedad obligó a cambiar muchos de nuestros procesos, muchísimos de nuestros procesos. Yo creo que yo conozco el hospital desde hace un tiempo atrás y hoy el hospital es completamente diferente a lo que era en el mes de enero. Procesos han cambiado, procesos para el ingreso, para el acceso, para las visitas, para la distribución de alimentos, para la ronda médica, para todos los procesos asistenciales han cambiado, y han cambiado teniendo el enfoque de disminuir el riesgo de la transmisión de la infección dentro del hospital. No sé, doctor, pregúnteme. Pues Alex, interesante. Yo creo que uno de los temas más importantes es ver cómo ha sido la articulación por los niveles de atención. Digamos que el común de la gente afuera ve COVID-19, coronavirus, tal, pero desde el punto de vista de nuestro conocimiento en la sectorización de la prestación de los servicios de salud, ¿cómo ha sido la articulación entre primeros niveles de atención, la comunidad en sí, nuestro hospital, que es el segundo y tercer nivel, los centros de referencia si se llegaran a requerir, y el gobierno? Porque he visto muy activo al señor gobernador y al secretario de Salud en toda la interacción y la dinámica junto con el señor alcalde y los directivos de las instituciones. ¿Cómo ha sido el rol del hospital en esta dinámica? Bueno, entre tanto, algo pudo ocurrir con el internet. Ok. Bueno, mientras regresa el doctor Alex, que eso son situaciones naturales de la tecnología, es importante para todos, digamos, el común de las personas, que entienda que el sistema de salud en todo el país, pues como en el mundo, tiene unos roles y unas responsabilidades. En el caso nuestro, la nación tiene un rol en dictar las políticas. En este caso, hemos tenido una dinámica de normatividad por parte del Ministerio de Salud muy intensa, tal vez intentando satisfacer desde su perspectiva nacional todas las necesidades de los diferentes niveles, y desde el punto de vista regional, pues tanto el departamento, la Secretaría de Salud, la Gobernación del Meta, también tiene su rol de, no solamente de la operacionalidad, sino también de la asignación de recursos. Y por su parte, los municipios, en este caso Villavicencio o cualquiera de los municipios del departamento, también tienen su papel como ente territorial y de apoyo a los hospitales locales de los diferentes municipios. Entonces, la integración de todos ellos es lo que daría la dinámica. Y comentaba, mientras ya está de regreso el doctor Alex, cuál ha sido la dinámica del hospital en esto que por las noticias y por las redes se ha visto muy activo al señor gobernador y al secretario de Salud en la articulación de estos actores. Alex. Manifestado su señor. ¿Listo? ¿Estamos nuevamente?
Alex. Señor, escucho. Le preguntaba acerca del rol que ha jugado el papel en esta dinámica de todos los actores, liderada por el señor gobernador, el secretario de Salud, el alcalde, la secretaria, la jefe Tania, y cómo se ha articulado el hospital, porque pues todos entendemos que el hospital es el eje como principal entidad hospitalaria de la región, pero pues igual es de segundo y tercer nivel. Entonces, nosotros tenemos un nivel de preparación para en el caso de los pacientes que lleguen en estas condiciones, pero también hay un primer nivel y hay otros actores. Quisiera que nos contaras cómo ha sido la dinámica y la participación del hospital en este caso. Doctor, dentro de todo esto y dentro de todo el COVID nos ha hecho identificar cosas buenas y por ejemplo, nos ha pegado al proceso de referencia y contrarreferencia, lo que nos ha permitido mantener un adecuado manejo de los pacientes y un adecuado manejo con los otros niveles de atención y con los otros municipios. Todo esto coordinado desde el Centro Regulador de Urgencias del departamento, con el municipio también, con el municipio de Villavicencio, hemos logrado mantener una comunicación adecuada que nos ha permitido que el paciente fluya entre los diferentes niveles de complejidad hasta el momento sin mayores tropiezos y sin mayores dificultades y sin mayores inconvenientes. Cada vez que se traslada un paciente, que es un caso probable, un caso confirmado de COVID, entre instituciones, la comunicación tiene que ser perfecta, se comunica, se avisa, se identifica, porque esto requiere un manejo especial, requiere un manejo especial de bioseguridad, de control de circulaciones, de control de tránsito dentro de la institución, y se ha podido dar. La articulación con el departamento es constante, con el municipio también. Todos los días tenemos contacto, todos los días generamos unos reportes relacionados con números de pacientes, casos confirmados, casos probables, casos sospechosos, la disponibilidad de camas, o sea, la capacidad instalada disponible para la atención del COVID, y eso está siendo constantemente monitorizado desde el nivel externo. Y a nivel interno, nosotros como hospital verificamos todos los días la ocupación, tratando de realizar los movimientos necesarios, agilizar procesos de egresos, agilizar traslados internos, realizarlos, ubicar a los pacientes de tal forma que, por ejemplo, el servicio como es cuidado intensivo, tener la disponibilidad para los pacientes más complicados que lo puedan llegar a requerir. Y así se ha estado manejando en articulación con todos los entes de salud del municipio, del departamento, tanto privados como públicos. Hemos tenido un manejo colaborativo, o sea, nos hemos ayudado mucho entre todas las instituciones. Bueno, en nuestro programa hemos tenido al menos 3 actores invitados, y sobre cada uno te voy a hacer como una reseña de la perspectiva que han dado. Uno de ellos fue el gerente de Mutualser, una de las EPS de la costa Caribe, y él nos habló pues, del rol de las EPS en esta pandemia. Desde la perspectiva del hospital y lo que tú conoces como su gerente asistencial, ¿cuál ha sido la participación y la articulación de las EPS en lo que tiene que ver al menos con el hospital? Porque no sabemos en el primer nivel cómo ha sido. Doctor, pues las EPS en su rol de aseguradores y gestores del riesgo, ellos están haciendo un ejercicio de seguimiento estricto a sus pacientes dentro del hospital, de los que tienen hospitalizados. La relación comercial con ellos pues se ha mantenido, se ha tratado de ampliar para que ninguno de los pacientes que nosotros ingresamos vaya a tener inconvenientes en la prestación del servicio o demoras o trabas por temas de autorizaciones, de traslados, de referencia, todas esas actividades que habitualmente se presentan con un paciente. Hasta el momento no hemos tenido así mayores inconvenientes con las EPS. Esperamos pues mayor respuesta de las EPS, de pronto no tanto en el manejo con los pacientes porque ya están hospitalizados y nosotros brindamos toda la atención, sino en el manejo que le dan a todo el personal sanitario que acude a su EPS para lo que tiene que ver con la toma de la prueba,
con la indicación de aislamiento y con la incapacidad para los casos en que lo requiera, en que esos tiempos sean adecuados. Hemos tenido dificultades con algunas personas que pasan a periodo de aislamiento y las EPS no le toman de forma oportuna la prueba. El resultado tampoco es oportuno, lo que prolonga el tiempo de aislamiento de este personal sanitario y es tiempo que estaría por fuera de la institución porque solamente puede regresar en el momento en que esté con una prueba negativa o plenamente asintomático. Entonces, haya habido un poco de dificultad con algunas EPS, no digo que todas, ha sido la mayor dificultad y no básicamente con pacientes, sino con la atención a personal sanitario ambulatorio y al seguimiento de este personal ambulatorio. Bueno, y el otro actor invitado a nuestro programa fue el presidente de la Asociación de Auditores, el doctor Jesse González, quien nos comentaba acerca de las evidencias que hay, al menos en el departamento del Meta, de no se encuentran indicios de manejos inadecuados de los pacientes por aquella rumor que se generó por parte del ministerio y de otros actores de posibles manejos inadecuados o temas económicos alrededor del manejo de los pacientes con COVID-19. ¿Cuál ha sido la postura desde el hospital y la percepción de los auditores que acuden por parte de las EPS al hospital? Adelante. Doctor, en relación a lo del cartel del COVID, que es una situación que desde el punto de vista mediático nos ha afectado muchísimo y por el cual de pronto hemos recibido agresiones desde el punto de vista verbales, mediáticas, en redes, el hospital y toda la red de prestadores de la ciudad fue visitado por entes de control por la Procuraduría. La Procuraduría le hace una indicación a la Secretaría de Salud para que haga un ejercicio de verificación en el tema del manejo de las camas, del reporte de la disponibilidad de camas, y no encontraron ningún mérito para abrir investigación formal. O sea, hicieron la investigación, la indagación preliminar, unas visitas, y no ha habido ningún inconveniente. Y con las EPS no hemos tenido tampoco inconvenientes en temas de pertinencia por la utilización de UCI para estos pacientes. Entonces, ese tema lo hemos manejado, hemos tratado de estar abiertos a la comunidad y de abrirnos a la comunidad para que confíen en nosotros, que no tenemos nada alrededor del COVID. Hay un mito popular urbano de 30 millones de pesos por paciente y no es así. Bueno, y de ahí se desprende una consecuencia que no sé en este momento en qué nivel se encuentre, pero es el impacto de la situación de pandemia y la preparación que ha tenido el hospital alrededor de los otros servicios del hospital, es decir, los servicios ambulatorios, las cirugías, la misma atención de urgencias, que entiendo que al principio disminuyó mucho la asistencia de pacientes, tal vez el temor, ¿no? ¿Cómo está la situación actualmente? Sí, en el mes de abril los servicios ambulatorios se cerraron, o sea, lo que fue la consulta externa, la cirugía programada, hubo cierre total de esos servicios, se continuaron servicios considerados esenciales como todos los pacientes de cáncer que no podían interrumpir su tratamiento, su secuencia de tratamiento, bien sea de quimioterapia o radioterapia, cirugía se cancela y el volumen de pacientes en urgencias disminuye. Esta disminución en la producción de los servicios pues tiene su efecto sobre la facturación y sobre el recaudo del hospital, lo que hace la situación un poco compleja. Ya en el mes de mayo el ministerio autoriza la reapertura de servicios y establece unos lineamientos para la reapertura gradual de estos servicios. Y el hospital nos hemos acogido a esos lineamientos y hoy por hoy ya tenemos cirugía programada realizándose, o sea, no en el volumen anterior habitual que hacíamos, sino teniendo en cuenta los lineamientos que dio el ministerio, lineamientos orientados a garantizar el distanciamiento entre los pacientes y a disminuir el riesgo de transmisión de la infección.
Y lo mismo aplica para el servicio de consulta externa y para el servicio de terapia física. Hay servicios como terapia respiratoria que sí no solamente se están prestando para el ámbito hospitalario, para el ambulatorio no, por el tema de la generación de aerosoles y de alto riesgo de transmisión por ese tipo de tratamiento de terapia respiratoria. Hoy ya la ocupación del hospital por otras patologías es la habitual que veníamos manejando, o sea, tenemos ocupación en los servicios hospitalarios de las áreas no COVID, llegan hasta el 90-80% habitualmente. Esa ocupación pues la hemos solventado haciendo un ejercicio de seguimiento diario de la ocupación, de las estancias prolongadas, de gestionar que todos los procesos asistenciales se den de la forma ágil y oportuna para poder hacer una mejor utilización de la cama hospitalaria. Muy bien. Alex, en estos días escuchamos la noticia de la habilitación del servicio de toma de muestras o de la realización de las muestras para COVID-19 con un equipo de alta tecnología ahí en el hospital, en el laboratorio clínico. Cuéntanos acerca de este servicio y cómo ha sido la dinámica. Sí, este servicio es la implementación de una en el hospital. El hospital desde el año pasado, como desde el mes de octubre del año anterior, pensando en micobacterias, en tuberculosis. Entonces ya era un trabajo que venía adelantado. Este año con el tema pues, del COVID, pues ya venía en camino, entonces el hospital logra implementar la prueba molecular en la PCR el 2 de julio. Previamente el Instituto Nacional de Salud realiza el ejercicio de verificación del cumplimiento de una serie de estándares, verifica que los cumplimos en un nivel adecuado y nos da la autorización para funcionar y poder realizar la prueba. Iniciamos entonces al inicio pacientes particulares y con las EPS con las cuales tenemos contrato con el hospital. Esto nos ha permitido, al tener una prueba en 24 horas, máximo 24 horas, hasta el momento nos ha permitido agilidad en una serie de procesos en toma de conductas con pacientes, en la decisión de aislar, en la decisión de no aislar, y ha sido de muchísimo beneficio para el hospital y para los pacientes y para la población. Hay muchísimo paciente particular haciéndose la prueba y la prueba es de muy buena calidad, tiene muy buena especificidad, muy buena sensibilidad. Lee a partir de 24 copias de replicación, lo que lo hace muy sensible y específico y con un alto valor de certeza que el paciente está confirmado o descartado. Muy bien, Alex. Y obviamente los familiares de los pacientes siguen acudiendo a visitar a sus familiares, a llevar pacientes al hospital, al servicio de urgencias, pero alrededor de eso también hay temor. Digamos, no sé aquí cuál ha sido la experiencia en otras latitudes. Al parecer llegan los pacientes cuando llegan complicadas porque el temor de ir tempranamente a la institución hospitalaria. Digamos, ¿cuál podría ser el mensaje para la comunidad en términos del riesgo de contagiarse por ir al hospital o de acudir a alguno de los servicios porque se necesita? Doc, ¿me puedes repetir? No lo alcancé a escuchar completo, tu interferencia. Decía que la comunidad en general puede tener temor. En otras regiones hemos escuchado que los pacientes llegan muy complicados a los hospitales porque han esperado demasiado por el temor de ir a los hospitales. Y cuando llegan ya están muy complicados. ¿Cuál ha sido el escenario aquí y qué mensaje le podemos transmitir a la gente en términos de ir oportunamente al hospital o de asistir a los demás servicios sin tanto temor al riesgo de contagiar? Pues el personal, los servicios, como le digo, el hospital no ha cerrado servicios, nos mantenemos prestando el servicio, pues es el desarrollo de nuestra misión.
existen procesos diseñados y implementados en el hospital para disminuir el riesgo de transmisión. Entonces, las personas que van tienen que cumplir con una serie de normas de distanciamiento social que no son diferentes a las que se usan a las implementadas en cualquier otro sector. Y nosotros tenemos procesos para internos, lo que tiene que ver con aseo, desinfección, delimitación de áreas, restricción de circulaciones, que disminuyen el riesgo de transmisión intrahospitalaria. Que no tengan temor, hay muchísimos mitos alrededor del COVID, alrededor de la actuación de los hospitales, alrededor de muchas situaciones. El manejo con la comunidad en algunos momentos ha sido difícil porque realmente es bien complejo el momento en que se decide hospitalizar a un paciente que se ha considerado caso probable por COVID, porque este paciente pasa a un espacio aislado, a una habitación de aislamiento, donde no va a tener visitas, donde el contacto con su familia va a ser va a ser casi nulo el contacto. Entonces esto genera aprensión por parte de la familia, preocupación completa. Sí. De hecho, uno de los comentarios que hacíamos en uno de los blogs de AIR Gestión, los invitamos a propósito a visitar la página web www.airgestion.com, y en uno de los blogs, de las entradas al blog, decíamos eso, que una de las dificultades que ya traíamos históricamente es la comunicación institución-paciente, médico-paciente, pero ahora con el aislamiento y con la distancia física y con el uso de todos los elementos de protección personal, la comunicación es más limitada, lo cual pues obviamente dificulta esta relación. Pero lo importante es que le podemos dar ese mensaje de tranquilidad de que se tienen tomadas las medidas de precaución. Entonces, en resumen, el doctor Alex, en el hospital, cuando un paciente llega con síntomas sugestivos de COVID-19, ¿tienen una ruta especial de atención o lo atienden como cualquier otro paciente? El hospital separó y adecuó un área para estos pacientes que llegan y en los cuales a la entrada se identifica si presentan sintomatología respiratoria y son considerados de manera inicial, son derivados a un área sin entrar al servicio de urgencias, a un área que queda al costado izquierdo del servicio de urgencias, donde se habilitó 3 consultorios, uno para pediatría, uno para obstetricia y uno para pacientes adultos. Y ahí son atendidos por médicos que cuentan con todos sus elementos de protección personal. Ahí están unos procesos implementados para disminuir el riesgo de transmisión y ahí los pacientes son valorados. Si se considera caso probable, de acuerdo a las definiciones de caso que establece el Instituto Nacional de Salud, pues se inicia la actuación de acuerdo a la condición clínica del paciente, si requiere manejo hospitalario, si requiere manejo ambulatorio, se hace el proceso de notificación de vigilancia en salud pública y se hace la toma de la muestra en caso que esté indicado, si es considerado caso probable. Si requiere internación, existen unas rutas internas del hospital para trasladar el paciente desde esa área del traje respiratorio a cada uno de los servicios donde va a ser hospitalizado. Ese recorrido o esa ruta que se activa se le llama código naranja y se utilizó el color naranja porque dentro de nuestros procedimientos de aislamiento que teníamos previamente en el hospital, el aislamiento respiratorio era identificado con el color naranja. Entonces, como la transmisión del virus es básicamente respiratoria, pues al inicio de todo el plan de contingencia decidimos darle el código naranja, el nombre de código naranja. Se activa el código naranja por el altavoz, se establece la ruta y se restringe la circulación por esa área donde está anunciado el traslado y se ejecuta con esto disminuimos el riesgo de contaminación. Después de la ruta se establece un proceso de limpieza y desinfección cuando el paciente ya ha sido entregado en su área, por toda la ruta donde transitó el paciente. Esto ha representado retos, dificultades, porque
pueden áreas del hospital paralizarse durante el tiempo en que está ejecutando la ruta. Y cada vez tenemos más pacientes, entonces cada vez vamos a estar en código naranja. Eso genera a veces insatisfacción, tanto por clientes externos como por clientes internos, porque pues todo el mundo queda prácticamente aislado en el punto donde está. Si está cerca de una oficina, ingresado a la oficina, a una habitación, y esperar a que la ruta pase y que desinfecte. Entonces, toda esa serie de procesos enlentece un poquitico la operación, pero son necesarios para poder disminuir el riesgo de transmisión. Pero muchas gracias por explicarnos eso, Alex, ya que la comunidad en general tiene que entender que la dinámica de los hospitales y las clínicas a raíz del manejo de los pacientes con COVID cambió totalmente. El nivel de estrés que se maneja, ansiedad de todo el personal, tanto asistencial como administrativo, de tener que ir a prestar los servicios, tener que ir a colocar su conocimiento y su experiencia, pero también su cuerpo a exponerse, a contagiarse para poder atender a las personas que acuden. Eso ya de por sí es una carga emocional y afectiva. Pero además todo lo que nos cuentas de las relaciones que se llegan a pasar en la dinámica normal del hospital, pues es un valor adicional de carga para el trabajo. Muy interesante conocer esto. Alex, sí. Cuando uno ve el hospital desde afuera, ve una gran carpa, unas carpas gigantes ahí. ¿Eso qué es y qué rol está jugando? Dentro de las áreas, dentro del plan de contingencia, pues habían unas fases definidas. Hay una fase de contención que es básicamente en la cual estamos, en donde se asumía el contención y mitigación, en donde se espera un mayor número de casos y de pacientes. Entonces, teniendo en cuenta unas proyecciones epidemiológicas, unas proyecciones estadísticas en relación al volumen, pues el hospital decide ampliar su capacidad hospitalaria, su capacidad instalada, su capacidad de camas, y los hace en estas áreas. Entonces, en el momento tenemos el polideportivo, en el cual toda la vida desde que yo entré al hospital fue anunciado como el área de expansión. Nunca pensé que fuera a cumplirse y se cumplió. Ahí tenemos ubicadas 50 camas, 50 camillas, y esa área fue completamente adecuada, dotada, y hoy es otro, y cumple con unos requisitos de control de circulaciones, de control de ingreso y acceso del personal. Tiene el área de trabajo limpio, área de trabajo sucio. Ahí tenemos la capacidad, la posibilidad de tener pacientes incluso con suplemento de oxígeno, con oxígeno, porque ese polideportivo, como fue considerado en algún momento como el área de expansión ante una situación de emergencia, pues le hicieron una conexión para tener la disponibilidad del oxígeno en esa área, no en toda la totalidad de las camas, pero sí en un número de 10 pacientes. La idea es desescalar pacientes que ya hayan pasado su fase crítica, su fase de gravedad, hacia esas zonas. Y tenemos dos otras carpas. Una gran carpa, señor. Perdóname, yo quiero hacer el paréntesis antes de que pases a la otra carpa, porque el tema del polideportivo es altamente sensible. En alguna de las actividades que tuvimos en el ICONTEC o en los temas de acreditación, hablábamos sobre esa área de expansión que fue proyectada de manera visionaria cuando se remodeló ese polideportivo, lo recuerdo muy bien, y debajo de las graderías hay unos ductos de oxígeno y están las tomas de oxígeno y tomas de energía eléctrica y está la caseta para el oxígeno. Eso fue visionario y qué bueno que puede aprovechar ese recurso. Me imagino que le hicieron las adecuaciones ya para que operara como lo estás describiendo, pero créeme que me siento muy contento de que esa área, que pues obviamente el polideportivo ha sido utilizado para muchas actividades recreativas y de celebraciones, hoy en día esté prestando ese servicio de área de expansión. Ahora sí, continúa entonces con las otras carpas, por favor. Tenemos otra carpa ubicada en el parqueadero de salud mental. En el área de salud mental está ubicado esa carpa. Ahí hay 30 pacientes y son pacientes que se hacen ahí, pacientes que no corresponden a
pacientes considerados probables o confirmados para COVID, o sea, son pacientes no respiratorios. Porque como en el hospital hicimos una conversión de camas del servicio de medicina interna y del servicio de quirúrgico ortopedia, donde convertimos habitaciones unipersonales, donde se les hizo una adecuación haciéndoles una antecámara al ingreso para tener una zona donde el personal se pudiera colocar y retirar sus elementos de protección personal, higienizar las manos, disminuir el contacto del paciente con el pasillo y lograr mejorar las condiciones de aislamiento. Se disminuyeron camas para pacientes que no eran COVID. Entonces tocaba ubicarlos en otro lado. Esa carpa al lado del parqueadero de salud mental ya se encuentra funcionando, está llena en su totalidad. Entonces está en uso. Y la otra carpa es una carpa que fue pensada en la población pediátrica. Entonces también donde se piensa poner 32 pacientes pediátricos. Esa carpa no hemos tenido la necesidad de utilizarla en este momento, afortunadamente, porque el comportamiento de la epidemia en los niños ha sido muy diferente que en los pacientes adultos. Entonces, esas son las 3 grandes áreas de expansión. La unidad de cuidado intensivo tiene también un área de expansión. El área de expansión es lo que se considera expansión A, y es donde ahorita, hoy, tenemos 11 ventiladores adicionales en esa área. Las áreas de medicina interna, donde se convirtieron en habitaciones unipersonales, en el caso que llegasen a necesitar que incrementen los pacientes que requieran soporte ventilatorio, esas habitaciones se pueden adaptar haciéndoles la dotación que se tiene, ventiladores donados, unos donados por el ministerio, el hospital tenía otros, para ventilar pacientes en esa área en el caso que sea necesario. No se implementa todo una vez porque todo el manejo ha sido escalonado y ha sido teniendo en cuenta la necesidad. A medida que se vaya identificando con los controles y el seguimiento de la ocupación, del comportamiento de la enfermedad, se van a ir abriendo las áreas que se han planeado y que se tienen ya dispuestas para eso. Entonces, también lo hemos hecho con muchísima prudencia por el tema de costos, por el tema de ahorrar recursos, de prever que más adelante los vamos a poder necesitar, y hemos estado tratando de hacer un adecuado manejo de eso. Muy bien. Y a propósito de esto, voy a ir atendiendo algunas de las inquietudes que ya nos están haciendo nuestros seguidores en Facebook. El doctor Guillermo Rojas nos pregunta, ¿cuál es la disponibilidad de camas de UCI en el hospital y cuál es el nivel de ocupación actualmente? Camas de UCI para COVID. Por eso, el hospital tiene 8 camas de cuidado intensivo habilitadas en el 3er piso, tiene 14 camas de cuidado intensivo, de cuidado intermedio adultos en el 2º piso, que hoy esas camas actúan como cuidado intensivo. Y tiene en el área de expansión, que se llama expansión A, tiene 11 camas adicionales. Esas 11 camas hoy están desocupadas. De las 14 camas de intensivo del 2º piso, que serían las COVID, están con una ocupación de 9 pacientes, y el 3er piso, que se dejaron para pacientes no COVID, está en una ocupación del 100%. Y como le digo, tenemos la posibilidad, en caso de que la demanda de pacientes que requieran cuidado intensivo aumente, pues las camas del servicio de medicina interna se le coloca el ventilador, los monitores, y se puede hacer el manejo de cuidado intensivo en esas habitaciones. Muy Entonces, bien, interesante. todo el manejo es dinámico, por eso les dije, todo estamos cambiando todos los días y vamos ajustándolo a las necesidades. A eso me iba a referir, Alex. En uno de nuestros consultores internacionales, el coach Néstor Montes Truque, nos decía, no en relación con el tema de COVID, porque él obviamente no está en el sector salud, pero sí en la dinámica empresarial, que esto nos está exigiendo una capacidad de adaptación muy veloz. Es decir, que nosotros no podemos estar haciendo tanto piloto y pruebe a ver, sino que el cambio tiene que ser en la medida que se van presentando las situaciones. Y en este caso, entendemos que hay una capacidad instalada, pero también una capacidad ya diseñada para responder de acuerdo con la demanda que se presente, la demanda de pacientes. Y también la comunidad tiene que entender que a pesar de que estén los pacientes COVID,
los demás pacientes no dejarán de enfermarse, el paciente que se imparte, el paciente que tiene un evento cerebrovascular o algún trauma, en fin, y que también toca darles atención. Acerca de el funcionamiento nos hacen una pregunta ahí por el chat, si el equipo de laboratorio de PCR está funcionando normalmente o ha tenido alguna dificultad. No, el equipo no tiene dificultad. Ahorita sí existe una dificultad y no, pues, es algo que tiene que ver con el suministro de reactivos e insumos, que hay una demora en la llegada. Esos son insumos que son importados. Estados Unidos en este momento hizo como una restricción del volumen de reactivos que va a enviar al resto del mundo, de la casa que produce eso. Y lo hace por el manejo de la emergencia que ellos también están viviendo allá. Entonces eso ha generado en el día de viernes, en los últimos 2 días, un poco de retraso en la obtención del resultado. Ok. Doctor Alex, una de las situaciones que mencionaste ahora y que comentamos con la intervención del doctor Yesid fue los costos de operación. Hay unos costos que necesariamente se han incrementado para los prestadores, el uso de gel antibacterial, más elementos de protección personal, pero hay un aspecto que la gente a veces no valora o no percibe, y es los elementos de protección personal para los pacientes y para los familiares. El uso de tapabocas y este tipo de elementos, ¿qué tanto ha representado y cómo está haciendo el hospital con esa reposición de elementos de protección para los pacientes? Para los pacientes, el hospital tiene dentro de los lineamientos para el ingreso y el acceso del personal, el suministro de tapabocas al personal que llega y no tiene. Si el personal lo tiene, lo entrega. A los pacientes y en el área, por decirlo así, el área de hospitalización COVID, que es el área donde están los pacientes como casos probables o casos confirmados, que es donde están las habitaciones unipersonales, que son habitaciones de aislados, el hospital le suministra, en el caso que se autorice el acompañante, porque no es rutinario que el paciente tenga acompañante permanente en esta área, solamente en algunas condiciones especiales se autoriza, e informando del riesgo al acompañante e informando de toda una serie de medidas que debe cumplir ese acompañante en cuanto a que no puede estar saliendo, no puede circular, la comida se le lleva, queda completamente aislado con el paciente al que acompaña durante el tiempo que esté ahí. Y se le informa del riesgo. El hospital le entrega a esta persona la bata antifluido, los tapabocas y guantes para el manejo y gorro para el manejo, el acompañamiento a este paciente. Muy bien. Interesantísimo. Y yo creo que, pues, como yo he estado en mis épocas anteriores en el ejercicio clínico y con nuestra IPS hace muchos años, uno se mide en cada gasto adicional porque pues hay un presupuesto y estos son costos adicionales que no están previstos y obviamente afectan la estabilidad económica, aunque pareciera poquito, pero de tapabocas en tapabocas y en gel antibacterial y gel antibacterial se genera un consumo interesante que me imagino que será un costo ahí emergente para las finanzas del hospital. Bueno, quisiera saber si la doctora Emma Isabel nos tiene por ahí alguna otra pregunta, o si no, invitarla para que como R de AIR nos dé el saludo de gratitud al doctor Alex y que salude a la comunidad. Bienvenida, doctora Emma Isabel. Muchísimas gracias, doctor René y doctor Alex. Bienvenido a esta que siempre será su casa. Y nos sentimos muy cercanos al hospital. El hospital no solamente lo llevamos en nuestra mente, sino en nuestro corazón. Es un baluarte y es un ícono tanto académico, técnico-científico y con una infraestructura muy, muy linda. Quisiera hacer un comentario frente a lo que, en la dinámica que el país ha cogido, ¿no? Como esto es un reinventarnos y el país ni las instituciones estaban preparadas para la atención de una pandemia de este nivel, ¿considera usted, doctor Alex, dos cosas? La primera,
que ya pues el grupo élite de habilitación en el país está generando una modificación de estándares, por lo menos para instituciones de mediana y alta complejidad, donde este tema de la contención y el riesgo sea prevista. Y la segunda es si con la capacidad instalada y la expansión que tiene el hospital, ¿considera usted que eso será suficiente para atender el pico o ven y tienen previsto que pueden coger otros servicios? Por ejemplo, como lo vimos esta semana con el Pablo Tobón Uribe, que cerró 6 quirófanos para convertirlos en áreas respiratorias. Pues, doctora, nosotros con las proyecciones que el hospital hizo, con las proyecciones estadísticas epidemiológicas que hizo, y el comportamiento que ha tenido en la ciudad el virus, la capacidad instalada que tenemos, teniendo un adecuado uso de la cama, un adecuado manejo, podemos alcanzar a atender lo que se proyecta. Si alguna situación incrementa el volumen de pacientes, puede que no, pero como le digo, estamos todos los días tratando de optimizar básicamente el manejo de la cama para tenerla disponible y no presentar saturación. Se tiene contemplado que en algún momento servicios no esenciales serían cerrados dependiendo del comportamiento. Si el incremento es gradual, exponencial, sostenido, algunos servicios esenciales, los mismos lineamientos del ministerio permiten cerrar servicios no esenciales para destinar esas áreas para áreas de atención de pacientes COVID. Ok, gracias, y doctor. también se contempla la transformación de áreas administrativas a áreas de atención. Entonces, okay, en algún momento lo podríamos hacer. Muchísimas gracias, doctor Alex. Finalmente, adicional a todo lo que están haciendo desde la unidad de salud mental, que nos preguntan, hay gente inquieta diciendo cuándo se hará la reapertura de la unidad de salud mental, cuando esto pase. Sí, con la unidad de salud mental, y yo aprovecho o sea, no solamente voy a decir cuándo la vamos a abrir, sino por qué la cerramos. Hicimos una novedad de cierre temporal en el momento en que se declara la emergencia sanitaria, en el momento en que se toma esa decisión, se tomó basado en varias cosas. Se revisó y se evaluó el comportamiento de la ocupación de la unidad de salud mental y del servicio de internación parcial en salud mental, que era lo que se conoce como hospital día. El comportamiento, la ocupación había sido muy baja durante los 2 meses anteriores. Entonces se evaluó la posibilidad y se evaluó la capacidad instalada de camas de salud mental en el departamento. Y se evaluó la ocupación de esas camas en las otras IPS. Entonces se tomó la decisión para poder utilizar esa área y aumentar capacidad instalada para pacientes. Allá se ubicó pacientes no COVID. O sea, se sacaron del hospital y se pusieron externos en la parte de salud mental. Y se hizo el cierre temporal. La decisión de volver a abrir el servicio de internación de salud mental se tomará teniendo en cuenta el comportamiento de la epidemia. Si disminuyen los casos y todo, pues la reabriremos. Tenemos hasta 1 año con la medida de cierre temporal en el cual lo podemos activar nuevamente ese servicio, y la intención del hospital sí es recuperar ese servicio y volver a prestar nuestro servicio de salud mental, que es uno de los servicios insignes del hospital. Sí, doc, por eso lo menciono, porque la unidad de salud mental del hospital departamental fue reconocida por allá en 1980 como unidad modelo en el país. ¿Considera usted que finalmente las recomendaciones adicionales, las que siempre escuchamos es
Obviamente, tapabocas, distanciamiento, lavado de manos, pero en este caso sería, si usted tiene una sospecha, una sintomatología, acuda de manera urgente a través de llamada a su EPS para una intervención temprana. Sí, el aislamiento, el distanciamiento social, las medidas que usted acaba de mencionar, el distanciamiento social, el lavado de manos, la utilización del tapabocas, son la base, la piedra angular para el control de esta epidemia. Y el conocimiento de las personas, el adecuado comportamiento social es la base para contener. Bueno, solamente me resta darle las gracias, Doc, por la generosidad en el compartir la experiencia, en poder llegar a más personas y que más personas se enteren de cómo se está haciendo la atención, de cuál fue la preparación en la región y que nos sintamos, no diría yo tranquilos, pero seguros de lo que el equipo técnico ha hecho, articulado, como usted lo ha mencionado, con instituciones gubernamentales, públicas y privadas. Mil gracias, doctor Alex Suárez. Bueno, doctora Emma, muchas gracias. Doctor Alex, como siempre, la calidad de tu profesionalismo y tus dotes como ser humano nos alegra mucho que hayas aceptado la invitación. El hospital cuenta en esa sugerencia con un ser humano valioso, con un profesional que además ya lleva en el hospital tiempo suficiente para conocerlo. Y estoy seguro que la doctora Marjorie se siente muy segura como gerente teniendo ahí al lado al doctor Alex Suárez. Les agradecemos mucho a todos que nos hayan acompañado. Les recordamos que este programa queda grabado y por lo tanto pueden reproducirlo y compartirlo con sus amigos, sobre todo para que la comunidad entienda la dinámica de este ejercicio de preparación y que también tengan de alguna manera un parte de tranquilidad acerca de, como decía Maisabel, no es que estemos tranquilos, pero sí estemos seguros de que si llegamos a requerir los servicios del hospital, esta institución se encuentra adecuadamente preparada. Gracias al apoyo, a la dinámica propia del hospital, de su gerente y su equipo directivo, y también a la dinámica que le ha dado el señor gobernador, el doctor Juan Guillermo, y el secretario de Salud, el doctor Jorge Ovidio Cruz. Entonces, no nos resta más que agradecerte a ti, Alex, en nombre del Hospital Departamental de Vicencio, que hayas aceptado la invitación. Para el equipo de AIR Gestión, pues siempre es una alegría contar con invitados de esta talla y de esta calidad. Y tenemos una imagen para ofrecerte a ti un gesto de gratitud, que además es corporativo e institucional, para que lo compartas allá con la doctora Marjorie y el equipo directivo. De resto, nos queda invitarlos a dos cositas. Uno, que inviten la página web de AIR Gestión, www.airgestion.com. Allí van a encontrar información interesante, los blogs con temas de interés. Van a encontrar también los cursos virtuales que estamos ya ofreciendo y también para que sigan la página de Facebook y compartan esta información. Y la otra recomendación es que si no es indispensable salir, quédense en casa. Pero si deben salir por trabajo o por alguna diligencia, utilicen todas las medidas de protección, su tapabocas, su gel antibacterial, el lavado de manos y la distancia física prudente. Que Dios los bendiga, muchas gracias, Emma Isabel, gracias, y a todos feliz noche.